Ay, en la computadora. Sí, ojalá igual puedan participar harto, si es que no se atreven a abrir el micrófono, aunque sea por el chat. Eh, Así que eso, empecemos con... Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? ¿Ya lo ven? ¿El Excel? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a ver. Dice, un grupo de amigos del colegio está organizando un torneo de póker de lujo con todo tipo de jugadores, estrellas de la farándula, del cine y del rock, por supuesto. El torneo que se espera sea grito y plata contará con 3 categorías de juego: VIP, Pro y Amateur. Estas serán estratificadas mediante el precio de entrada y los premios a pagar. Los datos iniciales que se bajarán por categoría son los siguientes. Ya, entonces ahí tenemos las categorías, VIP, Pro y Amateur. Nos dan el precio de la entrada, el premio del primer lugar, segundo y tercero. Después dice, los jugadores de cada categoría generarán los siguientes costos variables. Entonces, en este caso, los costos variables, si se fijan, van a ser tragos, comida y otros costos variables. Se estima que en promedio por cada 6 jugadores se necesitará un croupier que cobra $240 por todo el torneo, que durará 7 días. Un cliente VIP durará 8 horas jugando el torneo, uno pro 4 y un amateur 1,5 horas. Para desarrollar el campeonato se necesitará arrendar lo siguiente: un hotel por $50.000 diarios, 200 mesas a $65 diarios cada una, y 350 maletas con fichas a $120 cada una por los 7 días. Además, se deberá contratar un equipo de organización especializado que cobrará $60.000 en total. Entonces, lo primero que nos van a pedir es el punto de equilibrio, si de cada 10 clientes, 2 serán VIP, 5 Pro y 3 son amateur. Ya, por si acaso, este ejercicio está subido en Webcurso, el que vamos a ver, el otro que vamos a ver también está subido, por cualquier cosa. Ya, entonces, si ustedes se fijan, la diferencia de estos ejercicios con los anteriores que habíamos hecho, es que ahora vamos a tener que hacer el costo-volumen-utilidad, pero tenemos varios productos, ¿ya? Finalmente, los productos en estos casos va a ser las distintas categorías que yo tengo, ¿ok? Entonces, este sería como mi producto A, B y producto C. Y cada uno va a tener sus costos fijos, cada uno va a tener también sus costos variables, entonces vamos a tener que ir separándolos ahí, ¿ya? Entonces, el punto de equilibrio primero, y me están dando cuánto es la proporción finalmente que vamos a tener de cada categoría, ¿ya? Entonces vamos a contestarla y decimos punto de equilibrio. ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio? ¿Alguien se acuerda? Aunque sea por el chat, participen, por favor. Costo fijo partido en margen de contribución. Perfecto. Ya, entonces tenemos que hacer aquí el punto de equilibrio. Va a ser, o necesitamos los costos fijos y necesitamos el margen de contribución. Entonces, nosotros decíamos, cuando tenemos varios productos, un mix de ventas, ¿necesitamos el margen de contribución así por sí solo o tenemos que hacerle un ajuste? El promedio. Exacto, el promedio, margen de contribución promedio. Ya, entonces vamos paso a paso y primero determinemos los costos fijos, ¿ya? Si ustedes se fijan acá arriba, yo lo único que hice fue transcribir los datos que me estaban dando en el enunciado, ¿ok? No puse nada nuevo. Entonces, de los datos que me dan, ¿cuál vendría siendo un costo fijo? Entonces vamos a ir paso a paso. Ya, este sería el precio de entrada. El precio de entrada, ¿qué sería en verdad? Mi precio de venta, ¿ya? Amanda, sí está el ejercicio en Webcurso. Se llama, creo que ejercicios, costo, volumen, utilidad, profesor Nicolás Martín. Y es el ejercicio, el ejemplo 4. Entonces, el precio de entrada finalmente sería lo que nosotros conocemos como el precio de venta,
y es lo que nosotros ocupamos para el margen de contribución, entonces ahora no nos sirve para calcular los costos fijos. Los premios serían un costo fijo. ¿Qué creen ustedes? No, ¿Por qué no? porque varían dependiendo de la cantidad de torneos que se realizan. Si es que se realiza más de un torneo, necesitamos más de un premio. Ya, pero aquí igual tenemos que pensar, estamos organizando un torneo, ¿ya? Finalmente, pensemos que, ya, si pensamos en términos de cantidad, nuestra cantidad en este caso no son el número de torneos, ¿ya? O sea, los torneos no es mi producto. Finalmente, mi cantidad es el número de participantes que yo voy a tener en el torneo, ¿ya? Entonces, entre más participantes yo tenga, ahí van a subir mis costos. Pero nosotros sabemos que sí o sí vamos a tener un ganador de primer lugar, otro de segundo lugar y otro de tercero. Eso lo tenemos que desembolsar sí o sí. Pero no le voy a regalar a todos el premio porque solamente tiene que haber uno. ¿Ya? Entonces sería fijo o variable. Sería fijo, exacto. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí costos fijos. Lo voy a ordenar por VIP, Pro y Amateur. Y vamos a decir aquí que los premios finalmente va a ser sí o sí un costo fijo. Entonces, para VIP vamos a tener la suma de los 300.000 más los 185 más los 70. Para el Pro vamos a tener 80 más 35 más los 12. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esa suma? Porque finalmente yo voy a tener que desembolsar sí o sí ese costo que son los premios, ¿ya? Realmente el premio para ellos es un costo para mí y siempre, o no siempre, sino que voy a tener que desembolsarlo sí o sí, independiente de la cantidad de participantes que yo tenga, ¿ok? Y para amateur vamos a tener entonces 15.000 más 6.500 más 3.500, ¿ok? ¿Qué más? Voy a poner aquí el total. ¿Tenemos más costos fijos? ¿El Entonces, sueldo del cubier? ya. ¿Qué me dicen del croupier? Me dicen, croupier cobra 240 por todo el torneo. Ah, ya, perdón. Por cada 6 jugadores se necesitará un croupier que cobra $240. Entonces, si yo necesito, o sea, si yo voy a tener más jugadores, ¿voy a tener que desembolsar más por el croupier? ¿Sí? Sí, entonces sería variable. ¿Ok? Entonces fíjense, por cada 6 jugadores tengo que desembolsar 240 por el croupier. Entonces, cada vez que yo tenga más participantes todavía, voy a tener que desembolsar más. ¿Ok? Por esa razón sería variable y no lo tendríamos que incluir en este caso. Entonces, ¿qué más incluimos? Entonces dijimos, aquí el croupier es variable. Bueno, la duración del torneo, eso no aplica. Tenemos el costo del hotel. ¿Fijo o variable el costo del hotel? ¿Fijo? Fijo, perfecto. Entonces, mucho ojo que nos dicen, un hotel por 50.000 diarios. Entonces, en total, ¿cuánto vamos a ocupar? ¿50.000? Ah, no, por los días que dura. Exacto, entonces 50.000 por 7. 50.000, que es el arriendo diario, por los 7 días de torneo, que nos están diciendo exactamente. ¿Dónde está? Acá. 7 días en la duración del torneo. ¿Qué más? La cantidad de mesas. ¿Sería fijo o variable? ¿También fijo? También es fijo. Entonces vamos a tener fijo, mesas,
¿Y cómo calculamos entonces el costo? Me dicen que voy a necesitar 200 mesas, y acá me dicen el costo diario por mesa, Sería 200 por 65 por y, 65, y por los 7 días que se van a usar. exacto, por los 7 días que lo ocupamos. Perfecto. Entonces dijimos que las mesas son fijas, bueno, aquí también esto es fijo. La cantidad de maletas, fijo o variable. Fijo. Profe, ¿puedes repetir cómo calculo las mesas? Sí, las mesas las calculé como, necesitamos 200 mesas, el costo diario por mesa eran 65, y el torneo dura 7 días. Ya, gracias. De nada. Entonces dijimos que, ¿qué me dijo? Maletas es fijo o variable. Fijo. Fijo. Perfecto. Entonces, sobre las maletas me decían 350 maletas con fichas a $120 cada una por los 7 días. ¿Ya? Entonces, como ya está por 7 días el costo, finalmente aquí solamente serían los 350 por 120. ¿Ya? Es decir, que esos 120 ya me están considerando toda la semana. No lo tengo que multiplicar de nuevo por 7. Tenemos aquí, bueno, esto también es fijo. Y el equipo especializado, fijo o variable. ¿Fijo? Fijo también. Perfecto. Entonces simplemente serían esos 60.000. Y ahora sí podríamos calcular el costo fijo total. No, algo hice mal. Vuelta atrás. Los 60.000 que son del equipo. Y luego ahí abajo las... Exacto. Entonces ahí, equipo especializado. Y ahí sí. Costo fijo total. Entonces, si sumamos todo, nos da unos costos fijos totales de 1.250.000. Y ahí estaríamos bien. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Buenísimo. Entonces, ahora podríamos proceder a calcular aquí los costos variables unitarios. ¿Ya? Porque nosotros dijimos que el margen de contribución se obtiene de la diferencia del precio de venta menos los costos variables unitarios. Y tal como les dije en un inicio, el precio de venta ya lo tenemos, que vendría siendo en este caso el precio de la entrada. ¿Ya? Entonces, según los datos que me dan, si se fijan, nosotros ya tenemos los costos variables unitarios. Ya tenemos los tragos, tenemos la comida, y tenemos otros costos variables que esos son por hora. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar acá primero los tragos. Entonces, para VIP el costo de los tragos son 60, para Pro vendrían siendo 40, y para Amateur serían 15. Después tenemos la comida. En la comida tenemos 110, para el Pro tenemos 75, y aquí tenemos 60 para Mateo. Entonces, fíjense acá, me dicen otros costos variables, y esos costos variables son por hora. Entonces, ¿cómo incluyo esos costos variables? ¿Lo incluyo ese número así nomás? ¿Le tengo que hacer algún ajuste? ¿Qué Con lo hacer? que duran los partidos amateur y pro. Ya, Ah, y el VIP es la mezcla. Ah, no, el VIP también tiene una duración distinta. ya, entonces, ¿qué ajuste hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Entonces tenemos otros costos variables. Entonces, ¿cuánto sería el costo variable unitario finalmente para VIP, por ejemplo? O sea, Entonces, sería 5 por 8. por 8, ¿Sí? ¿Sería por 8 y por 7? Por 7. ya, entonces, ¿Ocho? voy. ¿Qué dijimos que era nuestro producto? En términos unitarios, ¿de qué estamos hablando? ¿Las entradas? Ya, finalmente la entrada de un jugador. Entonces, muy bien, nosotros decimos que ahora un jugador VIP dura 8 horas, o sea, 8 horas su juego. Por lo tanto, el total de costos variables que va a estar ocupando un cliente VIP, exacto, va a ser 150 por 8. Ya, entonces sus costos variables van a ser 150 por 8. Para el Pro, nosotros tenemos que sus otros costos variables son de 110 y su duración de juego del Pro serían 4 horas. Y para la Amateur, sus otros costos variables por hora son de 80 y juega en promedio 1,5. Súper. ¿Nos falta algo? ¿Nos falta otro costo variable? El croupier. Súper. ¿Y cómo lo incluimos? Porque acuérdense que me decían, el croupier cobra 240 por todo el torneo por cada 6 jugadores. ¿Se divide en la cantidad de jugadores si estamos sacando unitario? O sea, Exacto, en 6. en 6. ¿Ya? Y para todos sería lo mismo. Para todos le dividimos en 6. Ya, entonces en este caso, este costo variable, en términos unitarios, sería constante o fijo. ¿Ya? Para todos sería 40. Entonces, no nos falta, no tenemos que incluir nada más. Bueno, sorry lo toc, ahí este era fijo. Y ahí teníamos costos variables unitarios. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Por ejemplo, en los otros costos variables, ¿esos son por persona? Por persona. Ya. Exacto. Entonces ahí hacemos la suma. Y acá no nos dicen nunca la cantidad máxima que pueden vender, ¿o no? No nos dicen como, claro, finalmente no nos dicen como la capacidad de este torneo es de tantos jugadores, no nos dicen eso. ¿Ya? Finalmente, lo único que queremos saber acá es como cuánto es lo mínimo de jugadores que tendrían que tener el torneo, ya para que ellos tengan utilidades, como que esa es la finalidad del ejercicio. ¿Ya? Entonces, tenemos los costos variables unitarios. Súper. Y ahora recién vamos a poder calcular el margen de contribución. Entonces, de nuevo, el margen de contribución, acuérdense, cuando tienen un mix de productos, realmente su primer paso vendría siendo calcular el margen de contribución de cada uno. ¿Ya? Una vez que calculan el margen de contribución de cada uno, ahí se tiran a calcular el margen de contribución promedio. Entonces, margen de contribución, ¿cómo se calcula? Precio de venta menos costo variable unitario. Exacto. Precio de venta menos los costos variables unitarios. Precio de venta, ya me lo estaban dando, que era lo que aparecía acá arriba. Entonces, para el cliente VIP son 10.000, para el Pro vendrían siendo 2.000, y para el Amateur serían de 500. Y los costos variables unitarios son los que acabamos de calcular. Entonces, haciendo la resta, calculamos el margen de contribución unitario.
Entonces sería 10.000 menos los 1.410, nos da un margen de contribución unitario de 8.590, 1.405 y 265. Si necesitan que vaya más lento, avísenme. Porque si ya voy lento en clases presenciales, quizás con Excel me voy en volar. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo se calculaba el promedio? Margen de contribución unitario promedio. ¿Cómo lo hacíamos? Multiplicar como cada margen unitario por la cantidad de jugadores y Bien, después dividirlo en el total de jugadores. súper. Entonces, ¿cómo determinamos ese número de jugadores que vamos a tener en cada uno o por cada una de las categorías? ¿Cómo podríamos saber eso? Te los dan ¿Dónde? Ahí. en... Sí. Entonces, dice, el punto de equilibrio, si de cada 10 clientes, 2 serán VIP, 5 serán pro, y 3 van a ser amateur. Entonces, en total, suma, vamos a tener 10 jugadores, que es lo que nos dicen ahí. Entonces, lo que yo recomiendo hacer ahora es calcular ese número de jugadores, pero en porcentaje. Entonces, vamos a tener un 2 dividido en 10, después el 5 dividido en 10, que nos daría el 50%, y 3 dividido en 10, que nos da el 30%. Entonces aquí voy a poner que estoy calculando el número de jugadores, pero de manera porcentual. Entonces, teniendo esto, ahora sí podemos calcular el margen de contribución promedio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese promedio? Entonces va a ser fácil. Es el unitario por el porcentaje de jugadores que vamos a tener en cada una de las categorías, más el pro por el 50%, más al amateur por el 30%. Entonces mi margen de contribución unitario promedio es de 2.500. ¿Ya? Entonces ahí sí, ya podemos calcular todos los parámetros que necesitamos. Primero calculamos el margen de contribución promedio. ¿Alguien tenía una duda? Sí, yo. Dime. ¿Por cuánto lo dividió? ¿Qué cosa? Todavía no divide nada. No, todavía no ha dicho nada. Ya, eso. Fe, ¿Ya? ¿pueden tener un ratito apretada esa casilla con los Ahí. colores? Gracias. Sí. Los porcentajes los dan en el ejercicio, ¿verdad? Sí, te lo dan en la letra A. En la misma letra A te los dan. Y no te dan los porcentajes, sino que te dan el número de jugadores. Te dicen que de cada 10 jugadores, que es el total, tienes 2 VIP, 5 Pro y 3 Amateur. Ah, ok. Gracias. De nada. Listo, gracias. Ya. Chuta. Ahí. Entonces, tenemos el margen de contribución promedio y además tenemos los costos fijos, por lo tanto, ya podemos calcular el punto de equilibrio. Entonces, cuando yo les digo que vamos a hacer la división entre los costos fijos totales y el margen de contribución, ¿estamos calculando el punto de equilibrio en unidades o en ventas? Ventas. ¿Seguro? Entonces, no, vendría siendo en unidades. Siempre acuérdense, cuando es costos fijos partido del margen de contribución, siempre va a ser en unidades, ¿ya? Entonces vamos a tener
1.250.000 dividido en 2.500. ¿Ok? Entonces esto vendría siendo 500 clientes. O sea, yo necesito 500 clientes finalmente para que tener una utilidad igual a 0. Entonces, si es que yo tengo 501 clientes, empiezo a tener utilidades, ¿ya? Pero aquí yo les quiero hacer la primera advertencia. Si ustedes me ponen que el punto de equilibrio son 500 clientes, ¿ya? Y estamos haciendo un ejercicio de mix de ventas, no me sirve, ¿ya? Porque yo necesito saber con certeza cuántos VIP, cuántos Pro y cuántos Amateur tengo que finalmente tener en mi torneo, ¿ya? Entonces, una respuesta así no sirve de nada, es lo mismo que no contestarán nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora cuando tengan un mix de ventas? Entonces, ahora voy a decir el punto de equilibrio para VIP. Profe, Sí, ¿puede repetir por qué había que calcularlo en unidades? ya. O sea, en primer lugar, aquí me están diciendo el punto de equilibrio, no me están diciendo si es en unidades ni nada, entonces ustedes podrían haber hecho cualquiera, ¿ya? Por el hecho de que me estaban diciendo que finalmente el número de clientes de cada uno, ok, yo supuse que ellos necesitaban saberlo en unidades, pero realmente ahí necesitaríamos saber con certeza qué es lo que quieren, ¿ya? Pero cualquiera de las dos respuestas habría estado buena. Lo que sí, finalmente, lo que yo necesito es saber por cada producto, en este caso, o por cada tipo de jugador, cuántos jugadores necesitamos tener. Porque en este 500 está incluido los 3 tipos, ¿ya? Entonces yo no sé cuántos realmente son de cada tipo, ¿ya? Y eso es lo que quiero calcular ahora. Entonces, voy a tener el punto de equilibrio de VIP, voy a tener el punto de equilibrio de Pro y el de Amateur. Entonces, fíjense, el total de eso, punto de equilibrio total, obviamente ahora sabemos que nos tiene que dar 500, ya sí o sí. Pero ¿cómo lo desagrego? ¿Cómo sé cuántos de esos 500 corresponden a VIP? ¿Se multiplica por el porcentaje? Eso es, se multiplica por el porcentaje. Entonces vamos a tener 500, ya de esos 500 que yo necesito vender, 20 tienen que ser de VIP. De los 500, un 50% tiene que ser Pro, y de los 500, el 30% tiene que ser Amateur. Y esta es la respuesta, chiquillos, ¿ya? Esa sí o sí tiene que ser la respuesta. Ustedes, si es que finalmente me ponen que el punto de equilibrio total es de 500, es lo mismo que no hubiesen contestado nada, ¿ya? Porque finalmente, si yo tengo muchos productos, finalmente tengo que saber cuánto tengo que vender de cada uno, ¿ya? Entonces, fíjense mucho eso en el control, en la prueba, en el trabajo que vayan a hacer, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿Todo bien? Profe, y conceptualmente es también que, por ejemplo, con cada punto de equilibrio VIP necesito 100 clientes para que mi utilidad sea 0. Claro, o sea, para que tu utilidad sea 0, tú necesitas finalmente vender 500 entradas. Y de esas 500 entradas, sí o sí, 100 tienen que ser de VIP, 250 de Pro y 150 de Amateur. ¿Ya? Ya, gracias. Súper, entonces vamos con la letra B. Y dice, el punto de equilibrio, si se espera que el 20% de los ingresos provenga de clientes VIP, el 50% de clientes Pro y el 30% de clientes Amateur. ¿Ya? Entonces, fíjense, en la letra A me estaban dando el número de clientes que yo tenía que tener de cada uno. Pero ahora los porcentajes están en términos de los ingresos. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo ahora esto va a ser lo que va a estar cambiando. Voy a poner aquí letra B, punto de equilibrio, en ventas monetarias. Entonces fíjense, ahora no son el número de jugadores, sino que son los ingresos totales.
totales. Voy a tener ingresos porcentuales y me están diciendo que, bueno, si tengo estos dos tipos de jugadores, yo para VIP quiero que el 20% de mis ingresos provengan de VIP, 50 de Pro y 30. 20, 50 y 30. Un 20%, un 50 y un 30. Ya, entonces, ojalá noten bien esa diferencia. Aquí nosotros estamos teniendo ese porcentaje en términos de cantidad, y aquí nosotros estamos teniendo ese porcentaje en términos de ingresos, ¿ya? Y son cosas totalmente distintas. Ya, entonces, como me lo están dando en términos de ingresos, el punto de equilibrio que yo voy a entregar es en base a los ingresos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queríamos calcular el punto de equilibrio en ventas, íbamos a decir costos fijos totales dividido en la razón de contribución. Miranda, dime. Sí, es que tengo la duda de si no sería lo mismo porque entre la A y la B no tengo el enunciado acá, por eso es mi duda en realidad. En ambas se Ujú. venden 500 unidades, o ahora es diferente porque no te dicen cuántas. O Ya, sea, entiendo que ya no es con unidades, pero igual. claro. Ya, mira, primero quiero hacer el siguiente ejercicio. Nosotros al principio, en la letra A nos decían B, Pro y Amateur, y nos decían, ok, eran 2, eran 5 y eran 3. Entonces, si nosotros hacíamos el porcentaje de esto, nos daba 2 dividido en 10. Entonces, lo que quiero recalcar con esto, que no es lo mismo verlo en términos de clientes que en términos de ingresos. ¿Por qué? Porque si yo multiplico finalmente la cantidad, que serían 2, por el precio de venta, no necesariamente te dan la misma proporción. Entonces, hagamos el ejercicio. Tú vas a tener aquí 2 clientes multiplicado por el precio de venta para obtener el ingreso. Vas a tener 20 en 5 por el precio de venta de Pro son 2000, y para el amateur son 3, y el precio de venta de amateur es 500. Entonces hacemos la suma, y ahora voy a hacer el mismo porcentaje. Voy a hacer finalmente VIP partido en el total. Y fíjate cómo cambian los porcentajes, ¿ya? Entonces lo que quiero llegar con esto es que finalmente si tú estás visualizando los clientes versus los ingresos, no te van a dar los mismos porcentajes o las mismas proporciones por el hecho de que el precio de venta influye en esa proporción, ¿ya? Entonces por eso hay que estar muy atentos. Si tú quieres calcular el punto de equilibrio de, en ventas monetarias, entonces sí o sí te tienes que fijar finalmente en esta proporción de los ingresos o en la proporción de ingresos que te estén dando en el enunciado. En este caso, la proporción que saqué yo no es la misma finalmente que te están dando en el enunciado, porque en este enunciado o en esta pregunta te están estableciendo que tú quieres sí o sí 20, 50 y 30. ¿Se nota la diferencia? Sí, ahí me quedó más claro. Ya, Gracias. buenísimo. Entonces, continuemos. Para calcular el punto de equilibrio en ventas, entonces vamos a necesitar los costos fijos totales y la razón de contribución. Entonces los costos fijos totales se mantienen tal cual, que serían el 1.250.000. Y por su parte la razón de contribución, nosotros la tenemos que obtener de nuevo para cada uno de los clientes. Entonces, para la razón de contribución nosotros decíamos, necesitamos el precio de venta, o mejor dicho, lo voy a cortar. Necesitamos el margen de contribución unitario y necesitamos también el precio de venta. Y con eso podríamos calcular la razón de contribución. Entonces, el margen de contribución unitario
no cambia, queda exactamente igual, y vamos a ocupar los números que calculamos inicialmente, que eran 8.590, chuta, 8.590, 1.405 y 265. Mientras que el precio de venta también, bueno, me lo estaban dando y yo los anoté acá. 10.000, 2.000 y 500. 10.000, 2.000 y 500. Entonces, ¿cómo calculamos la razón de contribución? La división, ¿o no? Dividiendo eso. Exacto. Entonces hacemos margen de contribución unitario partido del precio de ventas, y a mí me gusta ver esto como un porcentaje. Entonces para VIP nos da 85,9, 70,25 y 53%. Ya, entonces, necesitamos calcular el punto de equilibrio en ventas, tenemos un mix de productos, por lo tanto la razón de contribución nuevamente tiene que ser el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Tenemos los unitarios por producto, ¿cómo calculamos el promedio de todo? Multiplicando con los porcentajes que nos piden. Ujú. Eso es. Entonces, vamos a tener 85,9, que es la razón de contribución de VIP, por el porcentaje de ingresos que yo quiero vender para los clientes VIP. Después, más mi razón de contribución de Pro, por el porcentaje de ingresos que yo quiero tener de Pro, más la razón de contribución de Amateur, multiplicado por el porcentaje de ingresos que yo quiero tener de jugadores amateur. Y eso nos va a dar una razón de contribución promedio de 68,21%. Profe, ¿puede apretar un poco ese cuadrito para verlo? Sí. Gracias. De nada. Entonces 68,21. Ahora sí, como tenemos la razón de contribución promedio, podemos calcular entonces el punto de equilibrio en ventas, que va a ser los costos fijos dividido en la razón de contribución promedio. ¿Ok? Nos da 1.872.710. Y tal como les dije, ese número por sí solo no nos sirve de nada, sino que necesitamos tener por cliente cuánto voy a obtener. Entonces, de nuevo, hacemos la multiplicación. El punto de equilibrio total por el porcentaje de ingresos de VIP. Tendríamos 366.000. Después el total por lo que quiero de Pro, un 50%, tendríamos 916.000. Y después tendríamos punto de equilibrio total por el porcentaje de ingresos de amateur. Tendríamos 549.000. Ok, entonces ahí esto lo voy a marcar en amarillo. Pero antes de eso, igual quiero hacer un ejercicio. Esto está en términos de ingresos, o lo voy a poner en términos de venta. Si yo lo quisiera en términos de unidades o de jugadores, ¿cómo lo puedo obtener? Es decir, ¿cuántos jugadores necesito para vender eso?
¿Se divide en el precio? Exacto, siguen el precio. Entonces, siempre acuérdense, ingresos por ventas o las ventas es igual al precio de venta por la cantidad vendida. Entonces, yo le estoy preguntando cuánto es el número de jugadores o cuánto debería ser la cantidad vendida para lograr esos ingresos por venta. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir los ingresos, las ventas, en el precio de venta. Entonces, voy a hacer 366 dividido en el precio de venta de VIP, que era 10.000, después 916 dividido en el precio de venta, que es 2.000, y en el amateur dividido en el precio de venta, que era 500. ¿Qué les dije yo sobre estos decimales? Redondeamos a uno más bajo, ¿no? No, arriba. Arriba. Más arriba. Exacto. ¿Por qué era más arriba? Para asegurarse de que como que al final nada quedara afuera, Exacto. el Exacto. mínimo. Entonces, en este caso vamos a tener 37, 459, y vamos a tener aquí 1100. ¿Ya? Y ese sería el número de jugadores que deberíamos tener. Hacia arriba. ¿Ok? Si nosotros nos vamos ahora en la letra A, tengo el número de jugadores, que es mi punto de equilibrio. ¿Cómo tengo los ingresos totales? Profe, yo me perdí, que va muy rápido, siento. Perdón. Que el de abajo, el B, ¿por qué era distinto si es de jugadores, igual que el otro? ¿Cómo? De nuevo, sorry. Que también son de jugadores, igual que en el A. ¿Y por Sí, qué dan distinto? ya, te da distinto porque aquí te están cambiando la proporción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, De ingresos. claro, o sea, primero, te cambiaron la proporción por el hecho de que son ingresos, y además te cambiaron la proporción, o sea, como que esta persona cambió de idea y te dijo, ya, realmente yo no quiero tener, por ejemplo, 2 jugadores, sino que quiero vender menos, no sé. Porque imagínate, aquí lo que hice en un principio cuando estaba explicando este tema, es dije, ya, en la letra A te dicen, yo quiero 2 jugadores de VIP, ¿ya? Pero si tú tienes 2 jugadores de VIP, si lo multiplicas por el precio de venta, ¿ya? Que son finalmente los ingresos, tú tendrías en verdad 63% de tus ingresos provendrían de VIP, ¿ya? Pero en la letra B no te están diciendo un 63%. Esta persona cambió de idea y te dijo, realmente yo quiero que un 20% sea de VIP, ¿ya? Entonces finalmente te están poniendo en otra situación. ¿Se entiende? Pero igual se ve con los ingresos en el A, entonces. Es que tú lo puedes tener finalmente desde los dos formatos, ¿ya? Yo, mira, lo estoy calculando, primero lo calculé en términos de las cantidades, pero sí, tú igual lo podrías calcular en términos de ingresos, ¿ya? ¿Cómo lo tendrías que hacer? Entonces, simplemente multiplicando la cantidad por el precio de venta, y ahí tenías finalmente los ingresos. Pero no te va a dar lo mismo que en la letra B, porque se cambió esa proporción. ¿Sí? Sí, y en la letra B, ¿por qué en los ingresos creo que lo hace? ¿Qué cálculo hace de los Ya. jugadores? Para los jugadores hice los ingresos dividido en el precio de venta, los ingresos dividido en el precio de venta para ir a determinar esta cantidad vendida que son los números de jugadores. Ya los números de jugadores que yo tengo que tener en mi torneo. Ya. Súper, entonces aquí me voy a calcular los ingresos y vendrían siendo los jugadores multiplicado por el precio de venta. Ahí, precio de venta. Ya entonces tendríamos 1.500.000
y 75.000. Ya, entonces finalmente ahí tenemos el punto de equilibrio, tanto en cantidad, o en unidades, como en ventas. Ya, ventas y en jugadores. Perfecto, entonces vayamos a la siguiente letra. Dice, los ingresos que necesitan generar si se utilizara una política de precios con un factor comercial, un markup de 4. Entonces, ¿de qué nos sirve el markup? ¿Saber el grado de apalancamiento de la empresa? Exacto, exacto. Entonces, y me acabo de acordar de algo. Denme 2 segundos. ¿Qué me están preguntando? Ya. Ingresos que se necesitan generar. Entonces, algo que se me olvidó agregar en ese enunciado es que están esperando un retorno sobre la inversión, que esto se conoce como el ROI, de un 12%, y me dicen que la tasa de impuestos es de un 30%. Ya, entonces, el enunciado completo es, tenemos que el markup, entonces es de 4, exacto, ya. Me dicen, ¿cuántos son los ingresos que deberíamos generar para alcanzar un retorno sobre la inversión de un 12%? Tenemos que la tasa de impuestos es de un 30% y tenemos que el markup es de 4 veces, ¿ya? Entonces, ¿para qué servía el markup? ¿De qué nos servía? Alguien lo había dicho y estaba súper bien. ¿Nadie? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. ¿Para qué nos sirve el markup? Es lo mismo que el GAO. No, no. ¿Es para ver a qué precio lo vendemos? Exacto, para ver a qué precio vamos a estar vendiendo finalmente nuestra entrada, en este caso, nuestro producto, o lo que sea, ¿ya? Mucho ojo con este concepto, es súper importante. Entonces, nosotros habíamos dicho, entonces, que si es que tenemos un objetivo, nosotros tenemos que calcular en este caso los ingresos objetivos, que finalmente iba a ser la división de los costos fijos más la utilidad objetivo, y esto va a ser dividido en la razón de contribución. ¿Ok? Entonces, primero determinemos, bueno, los costos fijos ya los tenemos. Nosotros dijimos que costos fijos, lo voy a poner acá, eran de 1.250.000. Y primero determinemos cuánto es esta utilidad objetiva. ¿La utilidad objetiva tiene que ser operacional o tiene que ser la neta? Operacional. Operacional, perfecto. Entonces, con los datos que nos están entregando, ¿cómo determinamos eso? ¿Profe? Sí, dime. Es que me acuerdo que era operacional, pero no me acuerdo por qué. Ya. Mira. Voy acá. Voy a hacer el estado de resultados. Entonces, en el estado de resultados nosotros tenemos ingresos por ventas, tenemos los costos variables de producción, después restamos los gastos de administración y ventas variables. Con eso determinamos el margen de contribución. Al tiro voy con la explicación, pero para anotar esto. Luego restamos los costos fijos de producción,
Luego los gastos de administración y ventas fijos. Con esto teníamos la utilidad operacional. Restábamos los impuestos y teníamos la utilidad. Ya. ¿Por qué es la utilidad operacional la que tenemos que incluir en esa utilidad objetivo? Porque cuando nosotros estamos finalmente calculando el punto de equilibrio, el cálculo que estamos haciendo es para que esa utilidad operacional sea igual a 0. ¿Ya? Cuando esto sea igual a 0, esa utilidad operacional, estamos calculando el punto de equilibrio. Y finalmente, nosotros lo que estamos haciendo, si los ingresos por venta es precio de venta por la cantidad vendida, lo que queremos despejar es esa cantidad vendida. ¿Ok? Lo mismo con los costos variables. Estos serían los costos variables de producción por la cantidad vendida. Estos son los gastos variables por la cantidad vendida. Aquí tenemos los costos fijos totales y los gastos de administración y ventas fijos. Ya entonces fíjate, lo que queremos despejar es que la utilidad operacional primero sea 0, y para eso queremos despejar la cantidad vendida. Todos los otros datos los tenemos. En cambio, cuando nosotros tenemos que calcular el punto de equilibrio objetivo, nuevamente el objetivo tiene que estar en la utilidad operacional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, qué sé yo, son 2 millones. Entonces, ¿cuánto tengo que vender para que mi utilidad operacional sean 2 millones? Entonces, la típica trampa de este tipo de ejercicio es que nosotros les vamos a dar, ya, mi objetivo, o el accionista quiere una utilidad de, por ejemplo, 1 millón. Creo que puse 10 millones. Entonces, si es que tienen, o su accionista tiene el objetivo de tener una utilidad neta de 1 millón, la trampa es que ustedes deberían transformarlo primero a utilidad operacional y luego calcular entonces el punto de equilibrio objetivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que está pasando es que, ok, yo les digo que necesito un retorno sobre la inversión de un 12%. ¿Ya? Eso quiere decir, el ROI se calcula, y creo que lo dijimos la semana pasada, como la utilidad neta dividido en la inversión. ¿Ok? Entonces, algo que tampoco les di es la inversión. Les voy a poner acá. Inversión es de 1.250.000. Ya, entonces ahí está. Yo quiero que el ROI sea de un 12%. Ya, entonces, un 12% tiene que ser igual a la utilidad neta dividido en 1.250.000. ¿Ya? Por lo tanto, la utilidad neta tiene que ser 1.250.000 por un 12%. ¿Ya? Realmente tengo que alcanzar una utilidad neta de 150. Entonces, si me voy acá, quiero que mi utilidad neta sea un 150. ¿Cómo paso de la utilidad neta a la utilidad operacional? ¿El impuesto? Ya, perfecto. Entonces, a eso le tenemos que sumar los impuestos que estuvimos restando ahí. ¿Cómo se hace? 150 dividido en 1 menos la tasa de impuestos que dijimos que era un 30%. Entonces mi utilidad operacional son 214. Entonces ahora sí me voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto tengo que vender para que mi utilidad sean 214.286? Entonces ese es el número que vamos a poner acá. ¿Me siguieron o se perdieron en algún minuto? ¿Bien? Ya. Entonces pasemos ahora con la razón de contribución. ¿Cómo calculamos la razón de contribución?
Porque fíjense que me están cambiando finalmente los parámetros que yo estaba ocupando antes. ¿Por qué? Porque me están diciendo que ahora yo quiero un markup de 4, ¿ya? Entonces, probablemente, por los precios que yo estaba cobrando antes, el markup no era de 4, era otro número. Ahora me están diciendo, tu markup es de 4, por lo tanto cambia el precio de venta. ¿Ok? Entonces, nosotros dijimos que la razón de contribución se puede calcular como 1 menos 1 partido en el markup. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, independiente del tipo de jugador, sea VIP, Pro, Amateur, la razón de contribución va a ser un 75%, porque para los tres el markup es de igual a 4. Por lo tanto, la razón de contribución promedio también va a ser de un 75%. ¿Ya? Entonces, teniendo que esto es 75, perdón, ahí 75, podemos calcular entonces los ingresos objetivos. Profe, Sí, me perdí. ¿Cómo se va el 75? es 1 menos, bueno, la fórmula es 1 menos 1 partido en el markup. Ya en clase hice la demostración de por qué la razón de contribución se calcula así. Por eso es súper importante que aprendan esa demostración, porque obviamente así les va a hacer mucho sentido. ¿Ya? Entonces, la razón de contribución nosotros dijimos, se puede calcular como el precio de venta menos el costo variable unitario partido en el precio de venta, o también se puede calcular como 1 menos 1 partido en el markup, ¿ya? Dependiendo de los datos que tengamos. Entonces, con eso nos da un 75%, y entonces podríamos calcular los ingresos objetivos, que serían los costos fijos más la utilidad objetivo, que tiene que ser la operacional, dividido en un 75%. ¿Puede repetirlo, profe? Ya. Lo último que dije, Sí. ya, que entonces los ingresos objetivos vendrían siendo los costos fijos totales, que dijimos que era 1.250.000, más la utilidad operacional objetivo, 214, y todo dividido en la razón de contribución promedio, que sería un 75%. ¿Ya? Entonces nos da que Ya. los ingresos objetivos serían de 1.952.000. Esa sería la respuesta. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, esta clase la va a subir, ¿verdad? Sí, la subo apenas terminemos. ¿Y va a quedar para siempre o la va a bajar? No para siempre. La voy a subir a un canal de YouTube para que me sigan. No es que esté Ya. lucrando con ustedes, pero síganme. Ya, entonces con eso estaríamos para clase. Yo pensé que iba a alcanzar a hacer el ejercicio 2, pero quizás lo dejemos ahí para repaso para la prueba. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dime. Es que ayer en la ayudantía los ayudantes dijeron que quizás el control se corría para el martes, al final se va a correr. No lo adelanté para el jueves. No, ¿Cómo? pero sí, sí va a quedar para el Ah, ah, ya. Ya, gracias, Sí, profe. ahí voy a mandar el aviso de que se va a correr para el martes. Y eso, va a ser en horario de clase. Ya. Desde las 3:30 hasta las 4:40. Gracias, profe. De nada. Entonces, bueno, voy a cortar la grabación y nos estaríamos viendo el jueves si es que todo sale bien. Profe, el Excel también lo sube, ¿verdad? Sí, lo voy a subir también. Vale, gracias.